¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a su canal Manitas Yo César. El día de hoy tocaremos el tema del miedo. El miedo a lo largo de nuestra existencia como humanos y acerca de cómo nos ha funcionado para sobrevivir y ser la especie dominante, sin olvidar que no somos la más inteligente, pero eso sería para otro tema. ¿Qué se siente tener miedo? Se siente dolor de cabeza, mareos, sensación de desvanecimiento o desmayos, sensación de entumecimiento u hormigueo, sentimientos de irrealidad, desconexión. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro y eso es muy importante. Puede ser real o imaginario, puede ser una sensación muy incómoda e incluso puede hacer que te resulte difícil pensar en otra cosa. En ese vacío en el estómago es esa sensación de culpa sin sentido y alerta desmedida que sentimos ante esa situación. Esa es la sensación del miedo. En este video pretendo aprender la definición del miedo, así como los tipos que hay y por qué no, también sus usos y funciones, ya que solo lo que se conoce se puede controlar. La definición, según el diccionario, es angustia por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprensión que alguien tiene de lo que suceda o que suceda algo contrario a lo que desea. Los tipos de miedo son el miedo real. El miedo surge a partir de los componentes reales. Por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, poco seguro, cuando existe la posibilidad real de caer al vacío o se tuvo una experiencia previa. Se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional que tiene valor adaptativo porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata, muchas veces independientemente de nuestras intenciones conscientes. Y luego está el miedo irreal o irracional. Tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrófico. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar son miedos no adaptativos en los que en realidad no existe un peligro real. En muchos casos, este tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Es algo que ocurre cuando este malestar y las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de algún modo con nuestra calidad de vida. El miedo normal. Este tiene un carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Tiene corta duración, no interfiere con la normalidad en la vida cotidiana, pone a la persona en estado de alerta. Por ejemplo, al ver que nos apuntan con una pistola. Estás en un miedo real. Y luego existe el miedo patológico. El miedo se activa, aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Interfiere de manera importante con el funcionamiento cotidiano, produce un gran malestar psicológico. En ocasiones también afecta a terceras personas por sus efectos en la conducta social, por lo que requiere tratamiento. Y luego está el miedo social. Ocurre en respuesta a un estímulo externo que se presenta en un plano social. La persona siente miedo porque puede ser ridiculizada o puede ser juzgada por los demás. Está el miedo físico, que es el miedo que se convierte en temor a sufrir sensaciones dolorosas ocasionadas por un estímulo externo, ya sea real o imaginario. Por ejemplo, a los niños les da miedo ir al médico cuando saben que los van a inyectar. Y luego está el miedo al compromiso. Este se presenta principalmente en las relaciones de pareja por el miedo que se experimenta al ver que comprometeremos gran parte de nuestro tiempo y recursos de vida con otra persona. Ocurre simplemente porque la persona que tiene dudas para entregar su libertad, posiblemente porque ha sufrido daños emocionales o pérdidas importantes en una relación anterior y está inseguro de comprometerse de nuevo. Existe también el miedo a ser descubierto. Se caracteriza porque la persona ha hecho algo que se considera malo o ilegal y por tanto no quiere que se le descubra. Lo experimentan algunas personas tras recurrir a mentiras, por ejemplo, y quienes tienen algo que ocultar, ya sea pasado, emociones, recuerdos. Está
el tan conocido miedo al fracaso. El miedo al fracaso causa mucho sufrimiento y está relacionado con las expectativas que una persona tiene. Se relaciona también con la opinión de los demás y generalmente lo experimentan las personas perfeccionistas. Y luego está el miedo a la soledad. Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos a los demás para gozar del equilibrio emocional necesario para hacer frente a los problemas que pueden surgir en nuestro día a día. La soledad puede afectar mucho a algunas personas y las pérdidas generan sentimientos de culpa, frustración, tristeza, angustia, entre otros pensamientos y sentimientos negativos. Luego existe el miedo a la muerte. Este miedo se da con frecuencia, generalmente lo siente todo el mundo. El miedo se convierte en temor, el temor a perder la propia vida o bien cuando alguien cercano fallece, pues se entiende que desaparece para siempre. Cuando los pensamientos relacionados con esta emoción son constantes en una persona, suele requerirse asistencia psicológica. Diferencia entre miedo y fobia. Y mira que explicamos y hablamos acerca de ambos. El miedo y la fobia difieren en cuanto a la racionalidad de su percepción. En el miedo, la persona asume una actitud atenta y de cautela frente a los peligros, mientras que en la fobia se observa que el miedo es desproporcionado con respecto al peligro al que la persona se expone y le lleva a evitar la situación temida. Es decir, hay un miedo irracional que provoca un ataque de pánico o ansiedad severa. Entendiendo lo anterior, entendemos que el miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar y nuestro organismo los interpreta de la siguiente forma. Primero, los sentimientos captan el foco del peligro, pasando a ser interpretado por el cerebro y de ahí pasa a la acción del sistema límbico. En la sociedad, los creadores de opinión pública empiezan a detectar que la angustia, la desesperanza y el escepticismo ya quedan cortos para describir el ánimo social. Lo que registramos es miedo, no un miedo asociado a la prudencia y a la incertidumbre propia de la cultura contemporánea, sino más cercana al pánico y al desasosiego. El miedo atraviesa el tejido social de punta a punta y condiciona desde la vida familiar hasta la economía y el trabajo. Se alimenta de la inseguridad urbana, por supuesto, pero también de la inflación y de la beligerancia política y de una atmósfera social en la que todo se percibe resquebrajado y la hostilidad cotiza en alza. Es una variable que parece demasiado abstracta, pero que sin embargo puede condicionar en todos los planos los reflejos y comportamientos de la sociedad. La relación entre la ansiedad, el estrés y el miedo es la sensación de estar estresado. Esta puede ser desencadenada por un evento que te hace sentir frustrado o nervioso. La ansiedad es un sentimiento de miedo, preocupación o malestar. Puede ser una reacción al estrés o puede ocurrir en personas que no pueden identificar factores estresantes significativos en su vida. La solución es la siguiente. Se llama exposición gradual. Consiste en la desensibilización sistemática y en su nombre técnico consiste en exponerse gradualmente a la situación u objeto temido en un ambiente seguro y controlado. Esto ayuda a construir confianza y a reducir el miedo a largo plazo. Te pongo un ejemplo. Una persona le teme a los payasos. Comenzamos con imágenes de payasos y permitirle expresar qué sensación percibe frente a la imagen. Haciendo el ejercicio con la misma imagen constantemente, le perderá el sentido, el estrés o el miedo generado y podrá cambiar la imagen por una máscara hasta terminar con un payaso que se despinta frente a ti para entender que el miedo o estrés generado está siendo alimentado por tu cabeza y no por un agente externo. Para evadir el miedo, ahí te van estos puntos. Evita las situaciones estresantes, haga ejercicio, haga algo que disfrute, aprenda nuevas maneras para relajarse, conéctese con sus seres queridos, duerma lo suficiente, mantenga una dieta saludable, aprenda a decir que no. Recuerda que el miedo es natural y útil, pero no dejemos que nos controle. Espero te haya servido el video. Si es así, dale me gusta, recuerda no suscribirte y hasta la próxima, amigos.